Me senté, intrigado. Golpeaba las esquinas de la mesa. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, a intervalos perfectamente espaciados. Era casi hipnótico. No me habría llamado la atención si no fuera por la expresión de absoluta concentración y ansiedad de su rostro mientras golpeaba cuidadosamente cada esquina con los 2 dedos de cada mano. Me puse los lentes de sol para poder observar sin ser descubierto. Había comprado lentes despejados solo por esta razón. No soy un pervertido. Simplemente me gusta observar lo que hacen los demás, sus peculiaridades y los pequeños detalles de sus acciones. Ok, me di cuenta de que todavía suena un poco desagradable. Bueno, de todos modos, es observar a la gente y nada más. Verás, me fascinan los comportamientos humanos. La puerta del vagón se abrió y el rugido de las vías y el murmullo de las conversaciones se agolparon en el interior. Miré al pasajero de enfrente. Seguía golpeando con dedicación las esquinas de la mesa, pero ahora con el ceño fruncido. ¡Hola! Una alegre joven estaba en la puerta. Su presencia irrumpió en la sala, enérgica, animada, imparable. Pensé en hacerme el dormido. Entonces, vi la angustia que se reflejaba en la cara del golpeador, que intentaba desesperadamente mantener el ritmo, ignorando a la señorita. Suspiré y me puse una sonrisa brillante en la cara para estar a su mismo nivel. Oye, tenemos las literas de abajo, espero que eso no te importe, pero las 2 literas de arriba están libres para que elijas. ¡Genial! ¡Gracias! Me sonrió. Luego, su mirada se desvió hacia nuestro compañero de vagón. Parecía confundida. Luego, preocupada por un momento. Abrió la boca e inmediatamente volvió a hablar. Deja que te ayude con tus cosas. Agarré un extremo de su pesada mochila. ¿Funcionó? Volvió a centrar su atención en mí y agarró el otro extremo de la mochila. La subimos a la litera superior. ¡Gracias! Volví a mirar al golpeador, pero esta vez no intentó decir nada. Se limitó a levantar una ceja y se dio la vuelta para subir la escalera a su litera. Volví a mirar al golpeador. Ahora decía algunas palabras al compás de los golpecitos. Cada palabra escupida con un golpecito, de forma brusca, casi frenética. No pude evitarlo. Quería apartar la mirada, abandonar el vagón, dejarle espacio para que hiciera lo que tuviera que hacer. Pero empezaba a sentir curiosidad por las palabras tensas que pronunciaba en voz baja. Así que, en lugar de eso, me moví de mi cómodo espacio al final de la litera y me senté a la mesa, frente a él. Apoyé la cabeza en mi lado de la mesa y fingí echarme una siesta. Ahora podía distinguir algunas palabras. No, jamás, nunca. No podía distinguir el resto de las palabras. Pronunciaba las palabras de formas ligeramente distintas, como si intentara decirlas de la forma perfecta, enunciando cada fonema que contenían. Agaché la cabeza y me limité a escuchar sus palabras y sus toques. No recuerdo lo que soñé, excepto la última escena. Bajaba unos escalones y me daba cuenta de que el suelo no estaba ahí. Bajé el último escalón y me caí. Me desperté de un tirón. Debí de asustarle. Dejó de dar golpecitos. Me miró como si notara mi presencia por primera vez. Nos miramos fijamente durante un momento o 2. Luego, miró hacia las esquinas de la mesa. Ya me lo imaginaba, angustiado por la interrupción de su ritual de golpeteo, volviendo a caer en un frenesí de golpeteos y cánticos. Hola, un placer conocerte, le dije antes de pensarlo. Me miró con un poco de sorpresa. En la litera de encima, la señora se dio la vuelta hacia un lado y miró con curiosidad nuestra interacción. Hola, dijo él en voz baja, con un aspecto nervioso e inquieto. ¿Y a dónde te diriges? Mantuve mi tono ligero, fingiendo no darme cuenta de que sus manos se agarraban a las esquinas de la mesa. al final de la línea. Oh, para eso faltan 2 días. ¿Sí?
dijo pasándose nerviosamente una mano por el pelo e inmediatamente volviendo a agarrarse con fuerza a las esquinas. ¡Hola! Él se dio vuelta rápidamente al oír desde arriba su voz. La señorita estaba bajando la escalera para unirse a nosotros. ¡Encantada de conocerlos!, exclamó. Su entusiasmo pareció repelerle físicamente. Se apartó de ella sin dejar de agarrarse de los bordes de la mesa. Sí, igualmente. Encantado de conocerte a ti también, le dije. Me dedicó una amplia sonrisa que vaciló un poco cuando se dio a ese hombre. Él no la miró a los ojos. Su tensión y ansiedad eran palpables. Bueno, voy a cenar temprano. A ver qué hay de comer en el vagón restaurante. ¿Quieren algo? No, gracias. Avísame si la comida es buena. Mantuve mi voz alegre, igualando su energía. Sonrió, me hizo un gesto con el pulgar y salió del vagón, cerrando la puerta tras de sí. Se hizo un largo silencio. Parecía rígido, inseguro de qué hacer. Estaba seguro de que luchaba contra el impulso irresistible de volver a golpear las esquinas de la mesa. ¿Es importante para ti golpear los bordes de la mesa y decir las palabras exactas? Mantuve un tono lo más despreocupado y desprejuiciado posible. Levantó la vista hacia mí con una mezcla de sorpresa y ira, que rápidamente se disolvió en un asombro desconcertado al darse cuenta de que no me estaba burlando de él. Sí. Tengo que decirlo bien. Tengo que tocarlo bien. Tengo que hacer las dos cosas bien. Quise dejarlo ahí y volver a mi relajante viaje hacia mi próximo destino. Al fin y al cabo, para mí, era un descanso de un año. Mis vacaciones épicas. Pero mis instintos profesionales se apoderaron de mí. ¿Por qué necesitas hacerlas bien? Yo solo necesito hacerlo. Miró resueltamente a la mesa. ¿Y qué pasaría si no los hicieras bien? Parecía desconcertado solo de pensarlo. Sacudió la cabeza. No estaría bien. No estaría bien. ¿Y si no lo hicieras en lo absoluto? Casi podría jurar que vi cómo se le iba el color de la cara. Pasarían cosas malas. ¿Qué clase de cosas malas? No lo sé, pero cosas malas. Muy malas. Lo sé. Asentí. Es una sensación terrible. Sabes que pasaría algo horrible. Te detienes. Te niegas a hacerlo. Y puedes sentir el pavor en tu cuerpo. Un miedo inexplicable. Paralizante. Crece hasta que te das cuenta y haces lo que sea para aliviarlo otra vez. Me miró con los primeros signos de interés real desde que comenzó nuestro viaje. Sí, exactamente eso. Volví a sentir. Luego añadí. A mí también me pasaba con las luces. Tenía que encender y apagar las luces. Encender y apagar. Hasta que pensaba exactamente el pensamiento correcto, de la manera correcta, mientras las luces se apagaban. De lo contrario, estaba convencido de que ocurrirían cosas horribles. Le sonreí suavemente. Pero un día fue demasiado para mí. No quería vivir repitiendo mis actos una y otra vez para evitar algún acontecimiento innombrable. Así que dejé de hacerlo. Apagué las luces mientras tenía un mal pensamiento. Me senté y sentí que el miedo se me abalanzaba encima. Sentí que me asfixiaba el terror, el horror, ese pavor intenso que me convencía de que me arrepentiría profundamente de no haber hecho las cosas bien, que de algún modo había causado una horrible destrucción. Lo miré. Su expresión era ilegible. Pero no pasó nada, continué. No pasó nada malo, aunque parecía tan real. Sentí que iba a pasar. Permaneció en silencio. Me aclaré la garganta con cierta nerviosidad. Yo también había trabajado con otros que tenían estos problemas. Cuando era psicólogo, ellos también sentían estas cosas. El miedo, el terror,
El impulso, la necesidad de hacer lo que el miedo les decía que hicieran. Me interrumpí. Su expresión me resultaba familiar. Fruncí el ceño. Parecía estar buscando las palabras adecuadas. Estás describiendo el TOC. Sé que lo tengo. Parece un TOC. Me han diagnosticado TOC. No es TOC. Empezó a hacer golpecitos de nuevo. Porque no es un TOC. Lo siento. No quería sacar conclusiones precipitadas. Solamente quiero entender qué está pasando. Respiró hondo y cerró los ojos sin dejar de hacer el golpeteo. Pasó un buen rato antes de que hablara. Cuando dejo de hacer golpecitos ocurren cosas malas. O empiezan a ocurrir. Pero siempre las he detenido a tiempo, volviendo a hacer golpecitos. ¿Podrías contarme más sobre esto? Al menos no había vuelto a escupir esas palabras. He intentado parar antes. Claro que he intentado parar antes. ¿Crees que no sé cómo me ven los demás? ¿Crees que no quiero vivir mi vida esclavizado a estos actos? Yo también quiero salir. Quiero hablar con otros. Quiero ser normal. Pero no puedo. Estoy tan harto. He intentado parar muchas veces, pero cada vez que lo hago, algo pasa. No hablé. Solo esperé a que continuara. Pasan cosas raras, cosas extrañas que no puedo explicar. Su respiración se aceleraba. Evidentemente, estaba aterrorizado por sus recuerdos del pasado. Lo intenté una vez en casa, cuando aún era estudiante. Luché contra el impulso. Cuando el miedo me golpeó y supe que era el momento de volver a golpear, sabía que tenía que hacerlo. Hice golpecitos un rato a los lados de la cama y luego paré. Me sentí mal, muy mal. Me sentí aterrorizado, pero me negué a hacer golpecitos de todos modos. Entonces la habitación empezó a crujir, las tablas del suelo, mi armario, mi escritorio. Todo crujía. Entonces mi libro de texto se cayó de la mesa. Tuve que empezar a dar golpecitos otra vez. Algo horrible iba a ocurrir, lo sabía. Volví a hacer golpecitos y todo se detuvo. Mantuve el rostro neutro, impasible. Asentí con la cabeza. Lo intenté en otra ocasión, cuando salía con esta chica. Solo quería ser normal, tener una relación adecuada, no tener que huir para hacer mis estúpidos rituales cuando me daban los impulsos. Entonces empezamos a oír pasos. No sabíamos de dónde venían. Solo pasos cerca de nosotros, aunque no había nadie más. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Tuve que irme. Tenía que irme. Salí corriendo y encontré un poste de luz. Estaba bien. Empecé a darle golpecitos a los lados y paró. Los pasos se detuvieron. Estaba empezando a sentirme un poco desconcertado. Eso debió de ser aterrador. Ya fue bastante duro para mí el parar. Pasaron esas cosas, debió ser... No me sorprende que no pudieras parar. Mis palabras parecieron golpearle con fuerza. Empezó a apartar las lágrimas. Fue muy duro, pero quiero parar. Tengo tantas ganas de parar. Quiero que todo desaparezca. Quiero ser normal. Quiero ser libre. Quiero poder conversar con mis compañeros de tren. Quiero ir al vagón, restaurante, comer algo y que no me tiren como un fenómeno. Las lágrimas seguían derramándose de sus ojos. Sentí un cosquilleo salado en el fondo de la garganta y un fuerte tirón en el corazón. ¿Quisieras probarlo? ¿Aquí? ¿Conmigo? Podríamos afrontarlo juntos. Sus lágrimas dieron paso a sollozos propios. Ya no sabía qué hacer. Me quedé mirándole en silencio. Cuando sus sollozos se calmaron, levantó sus ojos enrojecidos y me miró durante un largo rato. Sí, quiero intentarlo, por favor. Quizás sería mejor con alguien más cerca. Dejé escapar un pequeño suspiro de alivio. Esperaba que estuviera dispuesto a intentarlo. No podía soportar la idea de que siguiera con su vida, viviendo como lo hacía. Solo quiero señalar otra cosa que podría ayudarnos, dije. Me miró expectante.
Puede ayudar mucho pensar en qué es lo peor que podría pasar. Luego, compararlo con tu vida tal y como la estás viviendo ahora. No te preocupes por lo peor que podría pasar. Prefiere enfrentarte a esa posibilidad de vivir como vives ahora. Parecía inseguro, asustado. A mí me funcionó. Pensé, bueno, lo peor que podría haber pasado probablemente habría sido la muerte de alguien, el fin del mundo, heridas graves y todo eso. Y me di cuenta de que preferiría dejar que pasara, acabar con ello, que seguir haciendo estos gestos, estas acciones repetitivas, siendo esclavo de mi miedo. Necesitaba acabar con ello, sin importar el precio. Consideró mis palabras con expresión grave. Luego asintió. Estoy dispuesto. Ha pasado demasiado tiempo, demasiado. No me ha permitido tener una vida adecuada. Le sonreí. Entonces hagámoslo. Me miró, todavía golpeando los lados de la mesa. Luego apretó la mandíbula y asintió. Pasaron unos instantes hasta que dejó de golpear. Apoyó las manos en la mesa. Esperamos. Los primeros minutos parecieron pasar de una factura inmensa. Su rostro estaba pálido y el sudor frío le cubría la cara. Su respiración era superficial y rápida. Pasó más tiempo y parecía casi dispuesto a relajarse. Entonces, las luces del carruaje parpadearon. Parecía estar a punto de estallar. Extendió las manos hacia las esquinas de la mesa, pero yo se las agarré y las volví a colocar encima. Las presioné un rato, luego las solté. Tenía que hacer esto él mismo. Las luces se apagaron. Respiré hondo para calmarle. Esto era solamente una coincidencia. Lo sabía, lógicamente. Era una coincidencia muy desafortunada. Pero eso era todo lo que era. Si podía ayudarle a superarlo, podría librarse de estas obsesiones y compulsiones para el resto de su vida. O al menos, estaría menos controlado por ellas. Le agarré las manos para asegurarme de que no empezara a dar golpecitos en la oscuridad. Gimió un poco. No podía verme la cara, pero aún así le sonreí, con la esperanza de poder enviarle algunas vibraciones tranquilizadoras. Entonces el tren se detuvo. Empecé a sentir los fríos piquetes de sudor en mi propia cara. Me di cuenta de que tenía la cara tensa y agarraba con fuerza sus manos. Me obligué a relajarme. Él se agarró a mi brazo una vez que disminuí la presión sobre sus manos. A pesar del miedo me animé. Estaba decidido a no golpear, pasara lo que pasara. Nos sentamos en el oscuro silencio, ignorando el aura de fatalidad y miedo que había instalado a nuestro alrededor. Entonces, oímos la respiración. Algo respiraba agitadamente en la litera de encima. Una fría aguja de miedo me atravesó el corazón. Nos quedamos increíblemente quietos. La respiración descendía. Fuera lo que fuese, ahora estaba a su lado. Podíamos oír el aire agitado que soplaba en su cara. Oí su respiración acelerarse mientras sus manos se aferraban dolorosamente a mis brazos. Seguía sin dar golpecitos. Sentí un profundo respeto por él, incluso mientras contemplaba mi inminente perdición. Entonces, la respiración áspera de lo que sea que fuese eso cambió. Ahora estaba junto a mi oreja derecha. Podía sentirlo. Era extrañamente frío. Cada vez que respiraba oía un ruido húmedo. Cuando exhalaba, mi oreja era rozada por una ráfaga aguda y fría. Apestaba. Tenía un horrible hedor a podrido. Pero aún así, nos agarramos de los brazos, negándonos a soltarnos. Nos negábamos a soltarnos. No sé qué se apoderó de nosotros, qué nos animó a seguir resistiendo a pesar de las locuras que ocurrían en nuestro vagón. Ha sido un error. Su voz fría y burlona se deslizó en el silencio de nuestro carruaje. Sufrirás. Estaba más que convencido.
a estas alturas de que esto tuviera algo que ver con el TOC. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu insolencia? Silbó. ¿Aceptas tarjetas de crédito? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Se me heló la sangre al pensar en las posibles repercusiones de mi estupidez. Entonces el vagón se inundó de luz. La jovencita había vuelto, nuestra salvadora. ¡Hola, chicos! La comida estaba buenísima. Asimiló la escena en la que nos estrechábamos los brazos en apretones de muerte. ¡Oh, wow! Ok. Vaya que ustedes se han conectado sin mí. El aire frío y pesado empezó a dispersarse. Un ligero susurro acarició mis oídos. Volveré por ti. Luego desapareció. Su presencia se desvaneció sin más. Me miró con sorpresa y alivio en el rostro. Sí, lo hicimos, dijo sonriéndome en señal de gratitud. Una alegría pura comenzó a iluminar su rostro. Parecía otra persona. Le devolví la sonrisa, encogiéndome de hombros ante la inquietud que sentía. Sí, lo hicimos. Acaban de escuchar Compartir el tren con alguien muy extraño. Me gustó el tono de solidaridad, de esperanza y fraternidad que tuvo esta historia, sin abandonar los elementos de horror. El protagonista y su deseo de ayudar a otros es algo que le urge al mundo, pero creo que le va a salir caro. Me pregunto cómo aparecerá el cargo en su tarjeta de crédito. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Y termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.